Qué himno para tan profundo y para tan lindo, ¿eh? En realidad, cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, cuanto más le conocemos, más gozo nos ofrece. Y esta mañana, en el servicio, lavándonos las manos con una hermana que estaba ahí, le hablé de lo que iba a hablar hoy, gozo, felicidad, y me dice, la felicidad se consigue con cosas, lo que sea, pero el gozo no. Solo Dios puede dar el gozo. Y fíjate, y volviendo a la lectura de Jesús Manzano, por supuesto que voy a referirme a esas maravillosas enseñanzas de Pablo, ¿no? Como dice, regocíjate en el Señor siempre. Pero regocíjate, dice, siempre. No dice cuando estás enfermo, alegre, con dinero, sin dinero, dice siempre. Y como si fuera poco, lo repite. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjate. Dice Pablo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si a un cristiano lo caracteriza la gentileza, debe ser conocida a todos los hombres. Deben saber, por medio de nuestra gentileza, de nuestra amabilidad, que nosotros somos cristianos. Y dice Pablo, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y fíjate, las palabras no son de casualidad. Pablo dice, por nada estéis angustiados, porque sabe que la angustia existe. Porque si no existiera, ¿para qué la va a mencionar? Y dice, por nada estéis angustiados, porque la angustia te puede robar el gozo. Si en nuestra mente nosotros tenemos una capacidad del 100% para el gozo, estamos gozosos. Pero si tienes angustia, esa angustia te va a robar un poquito el gozo. Te va a reducir ese 100%, lo va a poner en un 95, un 90, un 80. Y si esa angustia sigue y se profundiza, te va a quitar todavía más porcentaje de lo que le corresponde al gozo. Te queda 50, 40, 30 y puede que ya no te quede nada de gozo. Y fíjate, deposita toda tu ansiedad sobre él, dice Pablo. Y continúa y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es algo grandísimo. Fíjate, dice, la paz. No solamente dice la paz, dice la paz de Dios. Porque paz hay muchas. Hay paz en la península de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, son enemigos, pero ahora mismo hay paz. Pero es una paz tensa, porque cualquier disparo de la zona demilitarizada que hay ahí, ¡pum!, explota en lo grande. Fíjate, en Israel, en Oriente Medio, ahora hay paz. Pero Israel está rodeado de Jordania, de Siria, de Líbano, de Egipto, que son enemigos. Pero hay esa paz tensa. Pero de esa paz no habla Pablo. Dice, la paz de Dios. Porque la paz de Dios es diferente. Cuando una persona tiene la paz de Dios, hay gozo en su vida. Hay gozo en su vida porque sabe que esa es una paz verdadera, ajena a las circunstancias de una persona. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque ningún entendimiento humano puede entender que una persona que sea cristiana tenga gozo y paz en su vida a pesar de las circunstancias. Fíjate que Pablo fue un hombre que, digamos, tocó las estrellas cuando se le apareció Jesucristo en el camino a Damasco. Y entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. Y después estuvo en prisión, lo apalearon, lo amenazaron, se burlaban. Y en esas condiciones dice también, regocíjate en el Señor. Cuando Pablo estuvo encarcelado con Silas, lo habían encarcelado por obedecer más
a Dios que al hombre estaba en un cepo, en lo peor de una prisión. Y fíjate, ¿cómo sería eso para una persona natural como nosotros? Estar en una prisión así. ¿Y qué va a ocurrir cuando amanezca? Cuando amanezca me van a flagelar o me van a matar. ¿Y qué hacía Pablo y Silas? Estaban cantando. ¿Cómo puede ser posible que dos personas con ese tipo de amenazas estén cantando? Pero la respuesta la tiene Pablo, porque dice que el gozo no se pierde. Fíjate que podría hasta sonar, incomprensible, oiga, sé que algunas de las enseñanzas de Dios, porque fíjate que en Santiago dice, regocíjate cuando estés en diversas pruebas. Sí, ¿cómo me voy a regocijar cuando yo esté en diversas pruebas? Cuando tenga dolor, cuando me falte trabajo, problemas familiares. Dice, regocíjate. ¿Por qué? Porque esos problemas te van a ayudar a acercarte más a Dios. Y por eso dice Pablo, regocíjate. Que nunca falte el gozo. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en camino a la cruz, Él le pidió a Dios, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero el gozo para Él fue saber que Dios tenía determinado que tenía que ir a la cruz y ahí cumplir la voluntad de Dios. En esta iglesia hay un magnífico grupo de visitación. ¿A qué se dedica? A visitar a las personas que están enfermas, a las personas que están débiles. Pero déjeme decirle, mis queridos hermanos, que el principal propósito de la visitación no es que se sanen. Hoy se van a sanar si es la voluntad de Dios. Pero el principal motivo de la visita es recordarles el gozo que deben tener. Porque nosotros no sabemos si se va a sanar o no se va a sanar, o cuándo se va a sanar. Y nosotros recordamos, hermana, que tu situación es difícil, que de acuerdo a la lógica te queda menos tiempo de vida, pero te recuerdo el gozo que debes tener en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más importante que se hace en el grupo de visitación. Fíjate que el apóstol Pablo ya dice, sé vivir en cualquier circunstancia, sé tener abundancia, sé tener escasez, he tenido mucho, y cuando no puedo, pero Él sabe vivir en esas circunstancias. Sabe vivir humildemente, sé tener abundancia, escasez, etcétera, etcétera. Y continúa y termina con esas ya lindas palabras que dice, todo lo pueblo en Cristo que me fortalece. Y cuando nosotros estamos acorralados y no vemos salida a nuestra situación, Pablo te da un remesón en el hombro y te dice y te recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que el gozo no se pierde nunca. Pero bueno, entonces, nosotros cuando leemos en su segunda carta a los Corintios, Pablo recuerda y dice que nuestro cuerpo exterior, nuestro hombre exterior, se va desgastando. Si nosotros estamos enfermos, sanos, cualquiera que sea nuestra situación, nuestro cuerpo exterior se desgasta todos los días. Nuestros trabajos, el estrés, la falta de trabajo, los problemas familiares, etcétera, etcétera, nos desgastan, nos envejecen. Pero la grandeza que recuerda Pablo es cuando dice, pero el hombre interior se renueva de día en día. Y eso es algo muy grande. Eso es algo grandísimo que tenemos que tener presente.
Como por fuera yo me estoy envejeciendo, me duelen los huesos, ya no veo bien, ya no puedo andar, la cadera, todo. Me voy desgastando o destruyendo. Pero por dentro yo me renuevo de día en día. Ese es un gran Dios, ¿Y por qué me renuevo de día en día? Porque cada día que pasa, queda un día menos para que cuando se pase lista, podamos decir, Señor, yo aquí estoy. Así son las maravillas de Dios. Pero bueno, hemos hablado de tener gozo en cualquier circunstancia de la vida. En el dolor ya hemos visto. Ahora, mucha gente se equivoca y cree que cuando las cosas van bien, cuando está feliz, que tiene gozo. Y hay una diferencia. Hay diferencia entre la felicidad y el gozo. Porque la felicidad es algo momentáneo. Es algo que tú buscas y lo encuentras enseguida, pero tú tienes en tu mente algo material. Y yo me pregunto, un fin de semana, esas terrazas llenas de jóvenes ahí bebiendo con sus tragos, contentos, esa gente puede que esté feliz, Está feliz, está contenta. Pero eso es momentáneo. Porque si tú te excedes de copas, el otro día, dirías, esto no lo voy a volver a hacer nunca más. Y unas horas después, otra vez cálmame. Por eso es que una persona que aparenta felicidad, puede que tenga felicidad, pero es una felicidad momentánea. Lo que pasa es que muchas de esas felicidades son muy atractivas. Y nosotros no somos extraños, los cristianos, a sentirnos atraídos por ese tipo de felicidad. Me atrevo a decir que hoy en día para la juventud, sobre todo para las mujeres, es una presión social muy fuerte el tipo de prendas que tú lleves. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vestido? ¿No? La persona cuando se viste está vestida de una manera que puede resultar atractor. Aleluya, santo es el Señor. Muy bien. Decía entonces que hoy en día me atrevo a decir de que la juventud, sobre todo las mujeres, pueden sentir una presión enorme a la hora de ver las vestimentas de otras personas. Hay prendas de mujeres que cuestan mucho dinero, zapatos, bolsos, y entonces la juventud se puede sentir atraída. Porque ve felicidad, pero no necesariamente tiene por qué ser felicidad. O sea que tenemos que tener presente nosotros lo que es realmente felicidad, diferenciarlo del gozo. La felicidad te la brinda alguna meta que tú te puedas proponer y avanzas y avanzas, la consigues tu felicidad. Pero el gozo, ese gozo de tener a Dios, eso es solamente un regalo de Dios. Y fíjate que yo vuelvo al mismo Pablo, a la segunda parte de Corintios. Dice, por tanto, nuestro cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva. Cuando una persona está feliz, que se le ve muy feliz, que aparente o que realmente esté feliz, ese cuerpo también se desgasta. Pero que se renueve interiormente, eso ya no lo sabemos. En un cristiano tiene que ser así, porque si no, no tiene ningún sentido. Fíjate que los sentimientos pueden cambiar, ¿no?
Pero ese gozo profundo de tener a Dios, eso no cambia. Pero, mis queridos hermanos, si hasta aquí hemos visto lo importante que es el gozo, en todo momento, en la tristeza, en la felicidad, en todos los aspectos de nuestra vida, si estamos de acuerdo que es muy importante el gozo, entonces tenemos que cuidarlo, hermano. ¡Oh! ¿Quién no cuida un tesoro que tenga? Oiga, ¿qué mujer va a ver que tenga su preciosa esclava de oro de toda la vida y la deje al frente de su casa? No, eso hay que guardarlo bien. Si eso se cuida así, el gozo se tiene que cuidar. Decía que si nosotros en nuestras mentes tenemos una capacidad de 100% para almacenar nuestro gozo, no podemos permitir de que nada nos quite nada de ese porcentaje. Porque Pablo dice que la angustia, echa tu angustia en Dios, porque la angustia te roba el gozo. Y cuanto más angustia, más te roba el gozo. Y terminas que en tu vida ya no predomina el gozo, sino la angustia. Y por supuesto, me gustaría ver algunos aspectos de nuestra vida que nos pueden quitar el gozo, nos pueden robar el gozo. Y por supuesto, como deben adivinar, el primero es el pecado. El pecado en la vida de un cristiano. Un pecado no confesado. Tú vives con esa carga interior. El Espíritu Santo te avisa. Tú sabes. Tu conciencia te lo dice. Que tú estás equivocado, que has pecado. Y eso te causa un poco de tristeza. Y ya te empieza a mermar ese 100% del gozo. El pecado no confesado. Yo me acuerdo hace unos 15 años, yo digo esto porque Satanás, si Satanás trabaja contigo en la alegría, cuando estás contento y quiere que permanezcas ahí y dar más pasos, también en la tristeza, en la depresión de haber pecado, también te ataca Satanás. Me acuerdo hace unos 15 años, fui de vacaciones, estaba de vacaciones en Lima, ¿no? Y veía unos amigos que no los veía muchos años. ¡Oh, eso fue una alegría! Abrazos y todo. Y yo estaba de vuelta, ya me iba a Noruega a trabajar, pero estaba en Lima. Y no me imaginé nunca poder caer en el mismo pecado que estos amigos tenían por estar ahí con ellos, ¿no? Al otro día que me iba de viaje, me entró una depresión, una tristeza. No se pueden ustedes imaginar lo que es una depresión de esos. Decía yo, Señor, no sé qué hacer, me daba hasta vergüenza pedir perdón. Y resulta que esa depresión la llevaba yo más de una semana, 2 semanas, estaba en la plataforma en lo mismo, hundido. Y sabes que Satanás quiere que permanezcas así. Quiere que te olvides de las promesas de Dios. Pero afortunadamente después de un tiempo leí la Escritura que Dios, no hay pecado que no te perdone. Que Dios deja nuestros pecados en el fondo del mar. Y que Dios los deja olvidados, no se acuerda más de su pecado. Fíjate que el rey David, el famoso rey David, que nosotros decimos un héroe de la fe, pecó grandemente y de una manera baja y cobarde contra la mujer de uno de sus militares, que inclusive lo mandó matar. Se dice que ese fue el momento más triste, más duro de David, porque había un pecado sin confesar. Pero yo les digo, mis queridos amigos, que nosotros cuando tengamos pecado, cuando
hayamos ofendido a alguien, hay que atacarlo. Hay que atacarlo porque Satanás quiere que nosotros sigamos ahí. No quiere que le pidamos perdón a Dios. Y cuando le pedimos perdón a Dios, Dios no nos perdona porque lo merecemos. Dios nos perdona porque nos ama. Porque nos ama grandemente. De manera que cualquiera que sea tu situación ahora mismo, que tengas ofensa, que creas que has fallado, no te preocupes. Dios no te va a preguntar tu nombre delante de nadie. Dios conoce tu corazón y sabe que si tú te arrepientes y si crees que has estado equivocado, Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar y enseguida volverás a ser un gran cristiano como lo era antes. Otro asunto importante de nuestra vida que nos puede quitar gozo, mermar ese porcentaje de nuestro gozo en la vida, es el rencor. Nosotros cuando tenemos rencor en nuestra vida, cuando hay falta de perdón, eso hace mucho daño, y eso te quita el gozo que tú tienes con Dios. Y cuanto más rencor tienes, más te quita el gozo. Porque cuando una persona tiene rencor, maquina estrategias de venganza, ¿no? Maquina estrategias de venganza y hace que, es más, que el que odia sufre más que el odiado. El odiado anda por ahí que ni se entera y el que sufre está deseándole el mal, ¿no? Esa es una realidad en la vida. Esa es una realidad. Por eso que no podemos nosotros tener rencor en nuestras vidas. Tenemos que tratar de olvidar y es más, hasta tomar la iniciativa. A mí me encantó un mensaje que escuché una vez aquí sobre la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se había ido. ¿Con qué cara vendría el hijo pródigo? Avergonzado, ¿no? Perdóname, me he gastado todo el dinero, he desobedecido, no puedo, no sé qué decir. Pero fíjate que el padre, cuando lo vio, no se quedó sentado. El padre se levantó y se acercó a él para acortar la distancia que el hijo pródigo tendría que caminar. Y nosotros así, no solamente te olvido, de verdad hacer lo posible para que esa muralla que nos crea Satanás, seamos capaces de superarla y que el estado de nuestra mente, de nuestro gozo, vuelva a ser del 100%. Y una de las cosas más bonitas para mantener nuestro gozo activo y vivo es estar en las cosas de Dios. La iglesia necesita de muchos obreros, de muchos trabajadores. Y si queremos tener un gozo vivo, una de las grandes maneras de hacerlo es involucrarse en los asuntos de la iglesia, en el trabajo de Dios. Porque así tengas dolor o lo que sea que te pase, si tú estás en las cosas de Dios, eso te tiene con un gozo activo y vivo. De manera que, mis queridos amigos, hermanos y hermanas, mientras preparaba este mensaje, he orado profundamente que sea capaz de transmitir el gozo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. El gozo que si lo cuidamos y si lo mimamos a diario, nos ayudará a superar muchas adversidades. Cualquiera que sea tu situación, no importa lo que hayas hecho, cualquiera que sea tu situación económica, social, lo que sea, no mires atrás, mira adelante.
Olvídate. Lo único que quiere Dios es que de verdad te arrepientas y vengas a estar con su gente. Y podemos decir que tenemos mucho gozo en el Señor. Nunca nadie, podemos ser humildes, pero podemos también rozar la prepotencia. Yo soy cristiano, Señor, y el gozo que tengo me lo ha dado Dios, y eso nadie me lo va a quitar. Y Dios mediante, en su momento podamos responder cuando allá se pase lista. Aquí estoy yo, Señor. Que Dios lo bendiga, hermanos.